amo esta palabra. Esta palabra me sana, me libera, me afirma, es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, me hace sabio y transforma mi alma, me prepara para reinar con Él. Amo esta palabra. Muy bien, pueden sentarse. Yo no sé si le han puesto ya la primera pantalla, pero ahí tienen el texto base. Es Mateo 6:33. Ustedes se lo deben de saber de memoria, porque en todos estos domingos, sea yo, mi esposa, cualquiera de los otros predicadores, hemos estado haciendo referencia a Mateo 6:33. ¿Y qué es lo que dice Mateo 6:33? Buscad. ¿Qué dice Mateo 6:33? Miren, no es difícil. Mateo 6:33 está después de Mateo 6:32. Así que no es difícil. ¿Y qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos ya bastantes semanas hablando del reino de Dios. Esa es la serie en la cual estamos. Estamos en el rey, el reino y las llaves del reino, y nos hemos estado enfocando en todas estas cosas. Y creo que fue en abril del año pasado que empezamos con la serie, ¿verdad? Y todavía estamos con la serie. Y cada vez que se mete con la palabra se da cuenta de que hay mucho más que decir, que hablar acerca del reino de Dios, del reino de los cielos. Que para su información, usted pertenece a ese reino si usted tiene a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Ahora, tener a Cristo Jesús como su Señor y Salvador implica que usted se comporta como Jesucristo, como el Señor del reino. Amén. Okay, usted no puede decir que yo soy ciudadano americano si usted no se comporta como ciudadano americano. ¿Me están siguiendo? Okay. Y yo entiendo, en nuestro contexto hay mucha gente que está aquí indefinida, por decirlo así, no vamos a decir de otra manera, ¿verdad? Y entonces, pero se comportan como ciudadanos americanos, obedecen las leyes del tránsito como ciudadanos americanos, ¿sí o no? Pagan los biles que son bien viles cuando llegan, ¿verdad? Pero los pagan como cualquier otro ciudadano americano. Tienen que salir a trabajar como cualquier otro americano, hasta casi que hablan como otro ciudadano americano, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ok. Y comen también como ciudadanos americanos. Ya la semana pasada vimos que ya están cambiando las tortillas por las hamburguesas y cosas por el estilo. Ya se están volviendo conocedores de esta cultura. Amén. Y entonces la semana pasada, cuando vimos la primera parte del tema de la justicia del reino, así se llamaba este tema, yo usé como texto base Mateo 5:6, que es una de las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan cuál fue esa bienaventuranza? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Sí? Yo usé ese texto solamente para señalar, ¿verdad?, que lo que nosotros conocemos como justicia, que es justicia humana, en nada se parece a la justicia de Dios. Porque la justicia humana, las leyes que nosotros conocemos, son justicias acorde a nosotros los humanos. Ciertamente, si usted va a la historia, usted verá que ha habido muchas fuentes de las cuales las leyes actuales, las leyes humanas, han tomado algunas cosas para tener lo que son las leyes de las naciones. Para ir bien atrás, la ley, el código de Hammurabi, que fue un caldeo, un babilonio, ¿verdad? Era una parte de la ley y que tenía ciertas cosas morales en ella, ciertos estatutos morales que valían la pena. Nosotros nos dejamos llevar es por la ley de Dios, ¿verdad? Y las leyes americanas, norteamericanas, por ejemplo, y la mayoría de los países occidentales se dejan influenciar por esos 10 mandamientos, porque no hurtarás, no matarás, ¿verdad? No codiciarás los bienes de otro. Son tomados de ahí, de esa ley, pero son leyes humanas y en nada se parecen a las leyes de Dios. No se parecen en nada a la justicia de Dios, que Dios ciertamente es justo y recto. Amén. ¿Sí? Dice el Salmo 89:14 que nuestro Dios se sienta sobre un trono cuyo cimiento es justicia y juicio. ¿Ok? Y que la misericordia y la verdad van delante de su rostro. También dice Proverbios 21:3 que a Dios le agrada más que uno haga justicia y juicio que presentar sacrificios que ritualmente se presenta. Él ama más que nosotros hagamos justicia que hacer esos sacrificios. Y es que Dios es un Dios de derecho, es un Dios de legalidad,
que no es lo mismo que un Dios legalista. ¿Estamos claros? Dios es un Dios de legalidades, no de legalismos. La legalidad te concede un rango de acción para libremente obrar en justicia y en misericordia, como está escrito tanto en Oseas 6 como en Santiago 2, que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Okay? Misericordia triunfa sobre el juicio. Ese es el carácter de nuestro Dios. Él pasa juicio, pero su misericordia está delante de su rostro. Siempre está tomando en cuenta cuánta misericordia nos puede dar. Y créame que nos ha dado toda la que se puede dar. ¿Ok? Legalismo, en cambio, no considera las circunstancias atenuantes de un hecho, de una acción, sino que te constriñe a la letra de la ley. Te ata, te encierra y te limita a lo que está escrito. Y ciertamente hay individuos que tienen que tratárseles así. ¿Ok? La ley es inmisericordia. Pero hay momentos o hay circunstancias o hay gente que se le han aplicado las leyes en exceso y no se les ha dado misericordia. Y cuando salen de la pena que se le han impuesto, salen peor que cuando entraron. Si es que salen. ¿Okay? Porque la ley humana es inmisericordia. Y por eso fue que el Señor dijo: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Y es por esa misma razón que también Pablo escribe en 2 Corintios 3:6 que la letra, refiriéndose a la ley, la letra mata, más el espíritu vivifica. Pónmelo en pantalla, ya está en pantalla, se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Él, haciendo referencia a Dios, nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Dice allí, este no es un pacto de leyes escritas, sino del espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el espíritu da vida. Amén. Entonces las leyes de Dios se basan en lo que el espíritu hace y da vida. Ciertamente enjuicia, porque cuando rompes las leyes va a haber juicio, pero Dios siempre hace juicio con misericordia. Amén. Si no fuera así, no estaríamos aquí para contarlo. ¿Cuántos de ustedes ya han infringido leyes? No levanten las manos. Yo sé que todos. ¿Okay? Porque si no infringieran leyes, no estarían aquí. Estarían allá arriba. Así que Dios todo lo que hace lo hace legalmente. No rompe con las normas o las leyes que Él estableció. Y vimos la semana pasada que basado en ese principio, cuando creó al mundo, Dios estableció el precedente legal para el gobierno de esta creación, dándole al hombre toda la autoridad, dándole toda la capacidad de administrar la creación. La tragedia detrás de eso es que el hombre lo perdió todo. Y entonces fue por eso enviado el Señor. Y cuando nace como el segundo Adán. Y créanme que el enviar al Señor como el segundo Adán fue un acto de misericordia de Dios hacia esta creación y hacia los seres humanos de esta creación. ¿Por qué? Porque al pecar Adán, la tierra entera quedó bajo maldición por el pecado y estuvo condenada entonces al ostracismo sin Dios. Y dice Pablo en Efesios 2, 8 y 9 que nosotros antes de conocer a Dios, antes de que viniera el Señor Jesucristo, andábamos en el mundo sin Dios y sin promesas. No había para nosotros esperanza. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo unigénito, nacido de mujer y nacido de carne, para completar la obra de redención que nosotros no conocíamos, pero que hoy, gracias a Dios y gracias a que Dios no hizo acepción de nuestras personas, nos ha alcanzado. Amén. ¿Ok? Y entonces vino el Señor, vino sin pecado y vino con la autoridad que perdió el primer Adán para traer de vuelta el reino de los cielos a la tierra. ¿Okay? Porque en aquel momento, cuando Dios creó la tierra tenía que haber sido, se supone, un reflejo de cómo es el cielo. Y es por eso que en la oración que el Señor le enseña a sus discípulos dice: hágase tu voluntad, venga tu reino, hágase tu voluntad como es en el cielo, también en la tierra. Y ese fue el propósito del Señor, traer el reino de vuelta a esta creación. No traer una religión, sino traer el reino. Nuestro Señor nunca instituyó una religión, lo que trajo fue un reino. Y vimos que el reino, que por definición es una nación con un gobierno, ese es el reino, una nación con un gobierno.
De ella fluye, del reino fluye, corre, se respira, se vive la justicia, el gozo y la paz en el Espíritu Santo. Así lo dice Romanos 14, 17. Amén. Ese es el reino de Dios por definición. Un territorio con un gobierno en la cual se vive justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. También vimos en Mateo 6:33, que es lo que comenzamos diciendo, que Dios nos establece las prioridades que debemos tener en nuestro tránsito por esta vida. Y es lo que dijimos hace un momento, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, en lugar de preocuparnos por las necesidades materiales que serán provistas automáticamente. Escúcheme bien, si usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo que usted necesita al cumplir con ese mandato le será automáticamente provisto por el reino. El final de ese versículo 33 dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Ok? Ese es el premio, ese es el resultado de tener las prioridades correctas en el orden correcto y viviendo por ellas. Lo que ha sucedido es que el mundo nos ha engañado con su hueca filosofía, nos han mentido. ¿Okay? Nos han dicho que primero tenemos que buscar satisfacer nuestras necesidades básicas, que son alimento, vestido, ropa, casa, sexo, para ser feliz en este mundo. ¿Se acuerdan de la pirámide de Maslow? Ponlo ahí en pantalla. Eso se lo mostré la semana pasada. Y la base de la pirámide son las necesidades primarias, las básicas, sin las cuales, dice la teoría, ningún hombre puede vivir. ¿Ok? Y ciertamente, si usted hace un análisis de cómo vive la humanidad y le hace una encuesta, ellos le van a decir, esas son nuestras prioridades básicas. Pero el Señor no está de acuerdo con Maslow. Él dice, no, busquen primero el reino de los cielos y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Y entonces, tenemos que así fue que nos condicionaron para entender la vida. Y es por eso que se nos hace necesario renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Ok? De cambiar la forma de pensar, de orar pidiendo, Señor, ábrenos los ojos de nuestro entendimiento, que sean alumbrados con tu verdad y tu luz, ¿verdad? Se abran a estas realidades, porque más allá de ser cristianos, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y nuestra función en esta vida, aunque usted no lo crea, es gobernar. Si usted es una mujer de fe, un hombre de fe, crea lo que le estoy diciendo. Usted fue creado para gobernar en el nombre de Cristo Jesús y se lo compruebo. Apocalipsis 1:5 y 5:11 dice que fuimos hechos para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y gobernaremos sobre la tierra. Y además de eso, si usted va a Deuteronomio 28, versículos 2 y 13, verá que el Señor dice que si hacemos caso de sus preceptos, si vivimos por ellos, si las obedecemos, prestaremos a muchas naciones y no pediremos prestado. Que el Señor nos pondrá por cabeza y no por cola. Nos pondrá para estar encima y no debajo. ¿Lo reciben? Esa es la palabra de Dios y Dios no miente, Dios no cambia. Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y lo que estableció en el pasado sigue vigente en el presente. Ahora entienda, hacía falta que un hombre pudiera cumplir perfectamente con toda esa ley para que se abriera entonces toda esta bendición que nos fue retenida por causa del pecado. Y ese hombre se llamó Jesucristo, Dios en forma de hombre, ¿verdad? Y entonces verá que somos llamados a adoptar esa nueva identidad que ahora tenemos, los que estamos ahora en Cristo. Somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo, dice Romanos 8, 16, 17, y somos el cuerpo de Cristo, dice 1 Corintios 12, 27. Él es la cabeza del cuerpo, la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, dice Colosenses 1, 18. Y nosotros, que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos el resto de su cuerpo, si al Señor se le dio toda potestad, como lo declara él en Mateo 28 y 18, se me ha dado toda potestad en los cielos y en la tierra. Si a él se le ha dado toda potestad en los cielos y en la tierra, nosotros tenemos esa potestad en nosotros. Somos parte del cuerpo de Cristo. Si la cabeza tiene la potestad, el resto también la tiene. Amén, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace que automáticamente seamos el cuerpo gobernante del cielo aquí en la tierra. Lo que pasa es que tenemos que crecer en fe y en revelación de estas cosas para poder caminar como el Señor caminó. Amén. Yo siempre he creído, cuando leo estas cosas, que nuestro paso por esta vida es una preparación para la siguiente, para la otra vida que vamos a tener.
Una vez que empecé a tener revelación de la palabra, cuando me convertí al Señor, me di cuenta de que nuestro paso por esta vida era una preparación para la vida siguiente. Ahora, si usted es como cualquier otro cristiano normal, usted está pensando en el cielo. Mire, el cielo es un lugar transitorio, ¿sabe? Porque al final, si usted lee el último libro donde se cierra todo el ciclo de la historia humana, verá que dice que la ciudad celestial desciende del cielo a la tierra. Porque en la tierra, que será hecha nueva, habrá cielos nuevos y tierras nuevas, es donde vamos a reinar con Cristo. Esta tierra es el jardín que Dios creó. Y Dios quiere que volvamos al jardín. ¿Okay? Y nos toca a nosotros, por lo menos en nuestro pequeño territorio, establecer ese jardín para Dios. ¿Ok? Entonces, todas esas pruebas que estamos viviendo, todas esas aflicciones que a veces nos vienen de frente y que golpean y que nos dan, son sencillamente pruebas para prepararnos para la siguiente vida, la siguiente estación de nuestra vida, que va a ser allá arriba. ¿Okay? Y son pruebas que están diseñadas para que nosotros la venzamos, porque la palabra dice que Dios no nos permite pasar por una prueba más difícil o más pesada de la que nosotros podamos sobrellevar. Amén. Son para que las venzamos. Y entonces dice Pablo que debemos, Santiago, que debemos tener sumo gozo cuando se nos presenten esas pruebas. Pónmela en pantalla, Santiago 1, 2 al 4, y lo leemos en la Nueva Traducción Viviente. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, uso la Nueva Traducción Viviente para que podamos tener un entendimiento a través de un lenguaje más moderno, ¿verdad? Que tiene la Reina Valera, aunque la Reina Valera se entiende bastante bien, pero dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Ahora, ¿quién de ustedes me dice cuando está pasando por una prueba financiera, por una prueba de salud, por una prueba relacional, cuando está pasando por una situación en su hogar en donde están hablando ya hasta de divorcio? ¿Quién de ustedes se alegra por eso? Cuando el médico te dice: tienes una enfermedad difícil y el tratamiento va a ser largo y costoso, ¿quién de ustedes se alegra por eso? Muy difícil. Pero la palabra nos dice, cuando enfrentemos esas pruebas también puede ser que en tu trabajo se la pasan hablando mal de ti. Te tienen envidia, qué sé yo, y se la pasan hablando mal de ti y hasta te ponen tropiezos en el trabajo para ver si te botan. O en el vecindario donde estás viviendo, te tratan mal. Qué sé yo, hay tantas maneras de pruebas. Pero ahí dice que cuando se nos presenten esas pruebas, que lo consideremos como un tiempo para alegrarnos mucho. Porque ustedes saben que, sigo leyendo allí, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, ¿serán qué? ¿Serán qué? Sigue la siguiente pantalla. La siguiente. ¡Hey! La siguiente. Serán perfectos y... no sabía que te habías quedado atrás. Yo me fui para adelante. ¿Okay? Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará. No les faltará. Así que hay alguien aquí en esta mañana que está pasando por pruebas. Me alegro que estoy pasando por la prueba. ¿Saben por qué? Porque la prueba me viene porque Dios primero lo permite. Porque Dios sabe que puedo vencerla. Y porque Dios tiene algo mejor para mí cuando venza esa prueba. Así que me alegro. Amén. Esa es la actitud. Pero ¿qué hacemos la mayoría de nosotros? ¡Oh, qué injusto eres conmigo! Bueno, eso fue en resumen lo que vimos la semana pasada concerniente al reino, y tan solo fue la primera parte de la ecuación de ese principio, porque ese verso también habla de buscar su justicia. Dice: buscad primeramente el reino de Dios ¿y qué? Su justicia. Y entiendan bien, fue su justicia, es su justicia, no es la nuestra. ¿Ok? No es la de los ángeles, no es la de otros santos,
ni de ningún ser creado. Fue la justicia de Dios. Dice Pablo en Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así que el tema de la justicia de Dios comienza por un principio: fe. Sin fe no hay justicia de Dios. De hecho, está escrito que todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Me está escuchando? Cuando usted hace algo y no tiene fe, la palabra lo dice, no lo digo yo. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, en términos naturales, y cuando digo naturales me refiero a todo lo que a leyes se trata en este mundo caído, ¿ok? Cuando mencionamos la palabra justicia, estamos hablando de las leyes de cada país, ¿sí? Leyes que gobiernan a los ciudadanos de cada país y que deben obedecer, porque si no las obedecen son tratados como criminales y apartados de la sociedad en la que viven. Eso es lo que hacen en todos los países del mundo, sean democráticos, sean socialistas, sean comunistas, lo que sea. Así tratan a sus ciudadanos todos los países. Y cada país tiene su propio estándar de moralidad, ¿ok? Moralidad que varía de una cultura a otra, de una cultura a otra. Porque para nosotros lo que puede ser un estándar de moralidad, ¿okay?, en otro país es normal. Usted va al África y usted se encontrará naciones en donde la gente anda semidesnuda y es normal. Y usted no ve la lascivia y la lujuria que se ve en las calles de las naciones occidentales. Para ellos eso es normal. ¿Okay? Para ellos es normal cosas que nosotros podamos encontrar escandalosas. Eso no quiere decir que sea correcto. Lo que estoy diciendo es que la moralidad de cada nación, ¿verdad?, varía de un lugar a otro. La de la mayoría de los países occidentales, la moralidad, por lo menos hasta hace 50, 60 años, estaba bien influenciada por el decálogo, por las leyes de Dios, las 10 mandamientos, ¿verdad? De hace un tiempo bien corto para acá, hemos visto cómo esa moralidad se va cayendo, se va desmoronando, ¿ok? En donde hoy en día lo que antes era considerado como terrible, un adulterio, hoy en día lo pasan por alto. En el Antiguo Testamento, practicar la vida homosexual era pena de muerte. Hoy en día están desarrollando leyes para aceptarlos y hasta celebrarlo en la sociedad, ¿ok? ¿Alguno de ustedes ha estado viendo últimamente programas de televisión de esas que salen, series y esas cosas? Oye, yo no encuentro, hasta en Star Trek, hasta Viaje a las Estrellas, estoy encontrando situaciones de esas en donde dice, oye, pero es que ya no se puede ver nada. Siempre hay una alusión a eso, ¿ok? Es terrible, o sea, y es por eso que entonces cuando usted visita o se residencia en un país distinto, un país que no sea el suyo, al comienzo le parece que las leyes de esa nación son algo disparatadas, pero al pasar el tiempo se da cuenta de que es absorbido por esa cultura y usted empieza a vivir como viven en esa cultura y se olvida de los principios que le dieron en su propia casa. ¿Ok? Y fíjense en eso. Cuando estamos hablando de las leyes de un país, nunca se utiliza el adjetivo su. El adjetivo posesivo, ¿no? Nunca se dice su ley, la ley del presidente o la ley del primer ministro, ¿no? Nunca, porque las leyes de cada nación la establecen los ciudadanos que elaboraron la constitución de ese país. En otras palabras, ningún presidente, ningún primer ministro puede por su propia cuenta establecer una nueva ley. Tiene que pasar por ciertos canales que son engorrosos y son burocráticos de por sí, en donde pasan hasta años para aprobar una nueva ley, ¿ok? Porque tiene que pasar por la consideración de muchas instancias legales. Por eso es que ustedes ven que en los países democráticos, por lo menos, hay 3 ramas de la justicia que son importantes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Es decir, en este caso en Estados Unidos tienen la Casa Blanca, que es la presidencia, tienes el Congreso, que es el poder legislativo, y tienes el poder judicial, que es la Corte Suprema de Justicia y las de menores instancias. Y entonces cada vez que hay una situación, tienen que pasar por todas esas cosas de tal manera que la consideración de una nueva ley puede tardar hasta años antes de que se apruebe, ¿ok?
Ahora, el presidente no puede hacer eso por su propia cuenta, ¿ok? Porque tienen lo que se llama la Constitución. Esa Constitución encierra la cantidad de leyes que rigen al país para que sus ciudadanos puedan vivir adecuadamente, ¿verdad? Puedan vivir y desenvolverse, puedan funcionar en medio de ellas. Pero en el reino de los cielos no se habla de la ley, se habla de su ley. Es la ley de Dios, es su ley. Porque en un reino la palabra del rey es ley. Todo lo que salga de la palabra, de la boca del rey, es ley. Y esa es la gran diferencia que tenemos entre una república y un reino. Porque en un reino, el rey es la autoridad suprema y todo lo que dice es ley. Amén. En una democracia, la autoridad se distribuye en mucha gente, como les mencioné hace un momentito. El poder está descentralizado, está repartido en muchos lugares diferentes. Tienen al presidente, tienen al Congreso, tienen al gabinete ejecutivo del presidente, tienen a los jueces, tienen los tribunales, tienen y eso va bajando en los estados, tienen a los gobernadores, a los alcaldes, en fin, va bajando. El poder está repartido en distintos lugares, pero en un reino el poder se encuentra en una sola persona y en un solo lugar, y ese es el rey. Él es la ley, él es el tribunal, él es el juez. Y lo que quiere hacer el rey, cuando lo quiere hacer, no tiene que consultar a nadie. ¿Sí? Déjenme ver si lo entienden. Se lo voy a poner claro. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no necesita de la opinión de nadie para establecer sus leyes. ¿Amén? ¿De acuerdo? Y Él dijo, por fe, al que crea, todo le es posible, incluyendo la salvación. Amén. ¿De acuerdo? Así que eso que tienes en tus manos, sea una Biblia o sea una tablet o sea tu teléfono, en donde encuentras la Biblia, eso no es un libro de carácter democrático. No puedes votar sobre esas leyes ya establecidas en el cielo. Ese libro que tienes en tus manos, en tu tablet o como sea, es la constitución del reino de los cielos y no es modificable. No hay enmienda que la cambie. Dijo el Señor Jesucristo para refrendarlo en Mateo 5:17, que Él no había venido a anular la ley de Moisés, sino que vino a cumplirla. Y si el Señor vino a cumplirla, ¿quiénes somos nosotros para decir se puede cambiar? Bueno, les tengo una noticia. Los fariseos, para darle la vuelta a las leyes y poder salirse con la suya, inventaron leyes tras leyes, tras leyes, tras leyes, tras leyes, para poder darle la vuelta a lo que estaba establecido por Dios. ¿Ok? Los fariseos, y por eso es que el Señor chocó tantas veces con ellos. Y ahora entenderán también por qué todos los países del mundo ahora están tratando de erradicar la Biblia, de destruirla. ¿Por qué? Porque lo que está establecido en la Biblia va directamente en contra de lo que ellos entienden como justicia. ¿Ok? Y entonces promulgan enmiendas constitucionales que anulan las leyes anteriores y establecen nuevas leyes, como por ejemplo aquí en Estados Unidos la prohibición de tener oración en las escuelas. ¿Ok? Y qué interesante, año 1963, votaron para anular orar la oración en las escuelas. Y ese fue el mismo año que mataron al presidente que estaba en turno, John Kennedy. Cuando se meten con Dios, cosa seria, ¿ok? ¿Ok? Están legalizando, bueno, en el 73 fue Roe versus Wade, legalizaron el infanticidio a través del aborto. Usted busca en el Antiguo Testamento y verá que si uno causa el aborto de un bebé en el vientre de una mujer, era reo de muerte, porque es un homicidio. Aquí lo han legalizado y en otros países también. ¿Ok? Y bueno, ni hablemos de las nuevas leyes de los transgéneros, que hasta están pasando leyes en distintos lugares donde porque la persona, yo no, porque la persona se identifique como transgénero, puede entrar en el baño de una mujer o puede entrar. Ahí te vieron todo el escándalo de las nadadoras norteamericanas, un tipo de 6 pies 4 pulgadas que entró en el vestuario y se cambió delante de ellas. Fue todo un escándalo y todavía, tanto fue así que la Federación Internacional de Natación prohibió que cualquier hombre biológico esté en el vestuario de una mujer. Fue un escándalo, pero están pasando reglas para eso. Están queriendo establecer eso. Y bueno, llegamos a lo que hemos estado viviendo durante años,
que nos han prohibido mencionar el nombre de Jesucristo en la vida pública. ¿Usted no ha visto en los noticieros cuando están ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando están entrevistando a una persona? Y de repente el Señor, y esa persona dice, no, porque el Señor Jesucristo cuando vino a mi vida, dice, ¡pum!, se fue la señal. ¡Ay, se fue la señal! ¿No lo han visto? Uy, se los cortan pero de inmediato, porque no quieren saber nada de eso. Y lo justifican diciendo que es que en su cultura religiosa, ¿ok?, todo el mundo tiene derecho a vivir y a creer como le da la gana. Y no se dan cuenta de que eso de vivir como uno le da la gana, lo que conduce es a anarquía. ¿Usted sabe lo que significa la palabra anarquía? Si usted va al diccionario va a encontrar que anarquía significa la ausencia de gobierno. Otra definición es la incapacidad de gobernarse a sí mismo. ¿Ok? La palabra de Dios en Proverbios 29:18 dice que donde no hay visión profética, y entiéndase, visión profética quiere decir instrucción, quiere decir gobierno. Donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena. Pero cuán bienaventurado es el que guarda la ley. Amén. Por eso hay que tener cuidado cuando empezamos a confundir la religión llamado cristianismo, porque hay religiosos dentro del cristianismo, con lo que es el reino de Dios. En la religión llamada cristianismo se permite votar sobre los 10 mandamientos. Si no, pregúnteselo a los 70 obispos esos que en la iglesia presbiteriana votaron a favor de la ordenación de un sacerdote homosexual. O pregúntenle a nosotros los metodistas libres por qué nos separamos de la Iglesia Metodista Unida. Por la misma razón. ¿Ok? Ellos se rigen por una constitución distinta a la constitución del reino de los cielos. Lo llaman el libro de la disciplina, que nada tiene que ver con el reino de los cielos. Y en el reino no se toca la ley. Pero los fariseos entonces creaban leyes para sortear la ley y lo llamaban el takanot. Takanot es una palabra hebrea antigua que significa las tradiciones de los padres. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a esos fariseos? En Mateo 15 les dijo, ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y en el versículo 6 le dice, así invalidáis la palabra de Dios por vuestra tradición. Escúchame bien, si tú eres una persona que vive por tradiciones, entiende bien, si la tradición va en contra de la palabra del reino, estás fuera del reino. ¿Ok? Tú no puedes anteponer la tradición de tus padres o la que tú creciste por la del reino. Hay mucha gente que sí vienen y hacen una oración de fe, pero siguen viviendo conforme a las tradiciones que tenían anteriormente y no cambian su manera de pensar, no cambian su manera de vivir. Así que no es cuestión solamente de buscar ser parte del reino, sino también amar la justicia del reino. Dice Miqueas 6:8, me lo pones en pantalla por favor. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tres cositas. Eso es todo lo que pide Dios de nosotros. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. Y humillarnos significa, Dios, tienes razón. Dios, estás en lo correcto. Dios, me humillo, reconozco y obedezco. Cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de comportarme. Amén. Entonces, ¿qué es la justicia? Después de todo lo que hemos dicho aquí, vamos al diccionario y encontramos que el diccionario de la Real Academia Española dice que justicia es el principio moral que nos lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Para los que están anotando, lo voy a repetir. Justicia es el principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Pero eso es bien ambiguo porque, como les expliqué, la honestidad varía de cultura a cultura. Me acuerdo, ¿dónde fue eso? Creo que fue en una de estas islas del Pacífico Sur, no me acuerdo exactamente cuál era. Los misioneros que llegaron allá, cuando aprendieron el idioma que están hablando en esa cultura, se dieron cuenta que en Apocalipsis 3, cuando el Señor dice, he aquí toco a la puerta y llamo, era contrario a lo que ellos creían, porque en esa cultura solamente los ladrones tocaban la puerta. Entonces dijeron, entonces cuando decían, lo celebraban, ¿no? La cultura dice, oh, sí, entonces puede ser. Pero es que
solamente los ladrones eran los que tocaban la puerta. Y cuando se dieron cuenta, tuvieron que cambiar la traducción que tenían, ¿verdad? A otra cosa, que ya no me acuerdo cómo era. Nueva Guinea, creo que es que se llama. Nueva Guinea. Las tribus de Nueva Guinea fue la cosa. O sea, culturas. ¿Ok? El Señor dice en Apocalipsis, aquí estoy a la puerta y llamo. Uno lo entiende aquí que me está llamando, está pidiendo permiso para entrar y tener comunión con uno. Allá no, el que toca la puerta es un ladrón que viene a robarte. Entonces, mucho gusto. Ok, bueno, pero de acuerdo entonces al diccionario de idiomas bíblicos, la palabra justicia, además de significar rectitud y por supuesto justicia, viene del griego, ponlo ahí en pantalla, dikaiosune, y significa haber sido reconciliado. Haber sido reconciliado. Y ahí entonces donde viene Romanos 5.1 cuando dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos sido reconciliados con Dios. Tener paz con Dios quiere decir estamos reconciliados con Él. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es estar en paz? Bueno, significa estar en la correcta relación con la autoridad y significa estar alineado legalmente con la autoridad. Y ya te enseñé lo que significa legal y lo que significa legalista. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, estar alineado quiere decir que estás de acuerdo con la autoridad gobernante. ¿Ok? Estás en buena posición. Y hay un caso bien interesante en la Biblia. ¿Okay? Llega un momento, y está en Mateo 8 si lo quieren buscar, llega un momento que el Señor está sanando a todo el mundo y llega una población en donde hay un centurión romano que tiene a un siervo al que dice la palabra quería mucho, que está enfermo y enfermo de muerte. Depende de la versión que le hacía es Mateo, es Lucas. Y entonces este centurión va y le dice al Señor Jesús, por favor, mi siervo está enfermo, ven y sánalo. La versión de Lucas dice que él le envía a decir, si ustedes leen Mateo es el mismo centurión, pero en la versión de Lucas dice que él le manda a decir, no es necesario que vengas a mi casa. Y la razón por la cual el centurión le manda a decir eso al Señor Jesús es porque ese centurión era una persona ilustrada, por decirlo así. Él conocía la cultura hebrea. Él sabía cuán abominable era para un judío entrar a la casa de un gentil. ¿Sí? Y él pensó, no es necesario que vengas a mi casa, no es necesario que pases por esto, por esta condición. Y entonces le dice, solamente di la palabra y mi siervo será sano, porque yo también soy un hombre puesto bajo autoridad y aquí tengo soldados bajo mi autoridad y a quien digo va, va y digo ven, ven. Así que solamente di la palabra. El texto termina diciendo que el Señor se maravilló y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Escúchame bien. Este soldado romano, este centurión romano, era un oficial representativo del gobierno romano. Tenía seguramente una guarnición bajo su mando. Era un hombre que estaba alineado con la autoridad de Roma. Cuando le dice al Señor, yo también soy un hombre puesto a autoridad y ejerzo la autoridad que me ha sido dada. Porque cuando le digo a un romano ve, él va. Cuando le digo ven, él viene. Cuando le digo que haga eso, lo hace. Él sabía lo que era estar alineado con la autoridad que el gobierno romano le daba a él como representante del imperio. Y él vio, por eso que digo que este hombre, y yo estoy seguro que, bueno, estoy seguro, no puedo garantizar eso, pero no me sorprendería que en el cielo me lo encontrara. Porque él pudo reconocer que Jesús estaba alineado con el cielo. Él sabía eso, dice, no tienes que venir, solamente di la palabra. Estás tan alineado con el cielo que si dice la palabra sanará, porque yo también sé lo que es estar alineado con la autoridad. ¿Me están siguiendo? Ojos aquí. Dejen que el modelo se siente. Ojos aquí. El muñequito de Lorena. Ese centurión estaba tan claro con lo que era estar alineado con la autoridad del cielo, que le dijo, Señor, no tienes que venir, no tienes que pasar por la vergüenza de entrar en la casa de un gentil. Di la palabra, yo sé lo que es estar bajo autoridad, yo sé lo que es tener autoridad, solamente di la palabra. ¿Saben cómo llamó el Señor a esa revelación que tenía ese romano de cómo funciona la autoridad legal?
Lo llamó fe. Lo llamó fe. Oye, ¿qué es lo que nos está diciendo? Y todo lo que está escrito en la palabra es para enseñarnos algo. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Que nosotros tenemos que buscar estar alineados con la autoridad del cielo. Y todo lo que digamos será hecho. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes la autoridad del gobierno, cuando se te delega la autoridad, te dice, tienes autoridad para hacer esto, para hacer esto, para hacer esto, para hacer esto, para hacer esto. Todo en nombre de la autoridad gobernante. Pero sabes que fuera de ahí no te puedes pasar. Tienes autoridad para moverte en ciertos ámbitos. Tienes autoridad para moverte en ciertos territorios. Tienes autoridad dada del cielo para decretar que las obras del diablo en ese terreno se deshacen. Como tienes autoridad también para decir el reino de los cielos se establece en este lugar. Yo todas las mañanas cuando estoy a las 4 o 5 de la mañana que estoy en mi cuarto, le digo, Señor, venga tu reino y se establezca en mi hogar. Que la atmósfera del cielo esté en el hogar. Que venga tu reino y comienza conmigo. Que me invada tu reino, invada a mi esposa, invada a mis hijos, a mis nietos. Se establezca la atmósfera del cielo. Y si estamos bajo la autoridad del cielo, todo lo que digamos en su nombre se va a cumplir. Porque Él es la autoridad suprema. Pero tienes que tener fe. El Señor llamó eso fe. Pero hay mucha gente que en lo que viene cualquier contratiempo empiezan a llorar. ¿Cuántos de ustedes cuando viene un problema grande, en vez de preguntarle al Señor, Señor, esta es una prueba que tú me estás enviando para yo vencerla, se ponen a llorar más bien? O tratan de solventar el problema. Oye, fulano, ¿me puedes ayudar aquí? ¿Me puedes prestar esto? ¿Me puedes dar aquello? Yo te lo devuelvo. En vez de... Muchos se sorprenderán cuando van y consultan al Señor y el Señor oyen de parte del Señor, no, yo no te envié esa prueba viene del infierno. Toma la autoridad que tienes y destrúyela. Y entonces ahí te paras y te dices. A mí me pasó hace 21 años. Un poquito más de 21 años y meses. Estábamos viviendo en Orlando y yo estaba en la sala de mi casa, 3 de la mañana, y estaba orando y estábamos pasándola súper mal. Se nos estaban cerrando los cielos sobre el territorio de Orlando, sobre la ciudad de Orlando, y no sabíamos qué era. Y uno pensaba, este es el diablo, porque uno tenía en su mente que Dios nos había llevado para la ciudad de Orlando y de Orlando para el cielo, punto. Ahí vamos a vivir toda la vida, vamos a establecer la iglesia y de ahí para el cielo. Son 3 de la mañana y yo me estoy jalando los pelos en oración y me pongo de pie y hago, mira diablo en el nombre de Jesús. Y entonces oigo esa voz aquí clarita, audible, como si me hubieran trompeteado. Fui yo quien cerró las ventanas de los cielos para ustedes. Y yo entendí que era la voz del Señor. Porque la voz del Señor tiene una cosa, cuando te habla, lo primero que te imparte es paz. Cuando es la voz del diablo te entra sobre, empiezas a temblar y dices, ¿qué es esto? Te trae confusión. No, cuando es la voz de Dios, por muy malo que te parezca, paz. Yo escuché eso y me quedé así con el dedo. Bueno, Señor, si es el diablo, ¿qué hago yo reprendiendo a ese pobre diablo? Le dije, bueno, Señor, ¿sabes qué? Y le estoy hablando de mi corazón cuando me pasó eso. Le dije, ¿sabes qué, Señor? Tú sabes lo preocupado que estoy con esta situación. Yo no quiero tener que estar viviendo bajo un puente con mis hijos. Pero yo tengo claro de que si fuiste tú, es porque un propósito tienes y tú cuidarás de mí y de los míos. Así que, Señor, hágase tu voluntad. Y le dije, eso sí, Señor. Cuando despiertes esa leona, vas a tratar tú con ella. Mano, dicho y hecho, 6:30 de la mañana, yo estoy en la sala, lo más tranquilo, tomando mi café y dice, bueno, ¿qué haces ahí? Vamos a orar, que esto no puede ser, el diablo no nos va a quitar lo que Dios nos ha dado. Y yo, ¿qué te pasa? No acepto eso. Pregúntale tú. Pasaron 2 meses y aquí estábamos. Desde allá, aquí llegamos. ¿Fue fácil? No, pero vencimos. Amén. En el reino, las consecuencias si no obedeces es que pierdes tus beneficios como ciudadano. ¿Ok?
Pero mientras te mantengas alineado con el rey y su reino, mientras obedezcas la constitución del rey y su reino, todas las cosas obrarán para tu bien. Y es que el problema está en que nosotros no sabemos cuánto está haciendo Dios para desarrollar en nosotros ese ser nuevo, ese hombre nuevo que es creado, formado, cultivado a la imagen de Cristo. Y les voy a decir lo siguiente, en mi experiencia. Para parecerse más a Cristo hay que morir más a lo que es uno. Porque cada vez que tú mueres en un área de tu vida, ahí se instala el Espíritu de Cristo. Ahí esa área es resucitada, es vivificada, pero es formada a la imagen del que te libró. Amén. La constitución del reino fue dado para beneficiarte en todos los aspectos. ¿Cómo es que dice Romanos 8, 28, 29? Porque yo sé que todas las cosas ocurren para bien a aquellos que aman a Dios, a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces, cuando estás alineado con el gobierno del cielo, cuando te suceden cosas que a la vista de los demás es una tragedia, tú dices, no, yo sé que esto opera para mi bien. Hoy no lo veré, mañana sí. Porque sabes que puedes confiar en tu rey. Tu rey es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, no cambia. Y él dice, te anhelo ardientemente. Quiero tener comunión contigo. Te quiero en mi reino. He preparado mansiones para ti. He hecho lo imposible para que tú seas salvo y tengas toda una eternidad conmigo. Amén. Ahora escuchen atentamente, porque he mencionado la palabra constitución. Toda constitución, vas a encontrar en toda constitución tres cosas. Garantías. Vas a encontrar derechos y vas a encontrar privilegios. ¿Ok? Garantías, derechos y privilegios. Eso es lo que vas a encontrar en una constitución, cualquiera sea, de cualquier país. Garantías, derechos y privilegios. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el ciudadano? ¿O qué es un ciudadano? Bueno, un ciudadano es aquel que ha nacido en ese territorio o en el territorio de un país cualquiera. Y como tal, la Constitución automáticamente te protege y te garantiza esas tres cosas. Te da garantías, te da derechos y te da privilegios. Hablando del reino de los cielos, si has nacido de nuevo, y es que hay la importancia de nacer de nuevo, ¿ok? Ya yo les expliqué que el mandato es buscar primeramente el reino de los cielos, pero sí, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, buscar primeramente el reino de los cielos. Pero la iglesia religiosa ha hecho de nacer de nuevo la primera puerta. No es así, ¿ok? Es importantísimo, sí, porque si no lo haces, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino, no puedes entrar al reino. Amén, ¿de acuerdo? Pero si has nacido de nuevo, si has nacido en el reino, todos los privilegios del reino de los cielos te corresponden. Son para ti y son de beneficio eterno para ti. Si no naces de nuevo, no eres ciudadano del reino. Por más que vengas aquí un domingo, todos los domingos del año, si no has nacido de nuevo, no perteneces al reino y nada te va a ir bien. Lo que vas a estar viviendo es una vida religiosa, ¿ok? Una vida sin privilegios. Pero una vez que has nacido de nuevo, una vez que empiezas porque todo comienza con el nacer de nuevo también. Bueno, comienza con el arrepentimiento. Te arrepientes, naces de nuevo y entonces empieza a transformarse tu manera de pensar. Adoptas la forma de pensar del reino, de Cristo. 1 Corintios 2:16, Pablo escribe lo siguiente. Ahora tenemos la mente de Cristo. Resumido, ¿ok? Ahora tenemos la mente de Cristo. Ponme 1 Corintios 2:16, bueno, 2:15. Nueva traducción viviente dice, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de dimensiones. Dimensión natural, dimensión de reino, que es la dimensión espiritual. ¿Sí? Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Y aquí es donde viene la gran bendición. Pablo escribe, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Escúchame, hermano. No, yo no estoy acusando ni señalando a nadie aquí, pero si te es difícil entender la palabra, punto suspensivo. Si te es difícil entender la palabra cuando la lees,
Pregúntate, ¿es que tengo o no tengo la mente de Cristo? Inmediatamente que te hagas esa pregunta, ve corriendo de rodillas en tu habitación, enciérrate y le dices, Señor, aquí estoy, ¿qué pasa? ¿Por qué no entiendo esta revelación? ¿Ok? Tremendo privilegio nos concede el Señor al estar en su reino. La capacidad de pensar como nuestro Salvador piensa y la capacidad de recibir la revelación que Él tiene guardado desde los siglos para su pueblo. ¿Ok? Puedes conocer el trasfondo de su pensamiento. Y la constitución del reino de los cielos es mejor que cualquier constitución. Es mejor que la americana, es mejor que la mexicana, que la salvadoreña, que la guatemalteca, que la hondureña, que la venezolana, que la nicaragüense. Y para usted de contar. No hay constitución en el mundo que sea mejor que la constitución del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque una democracia nunca es perfecta. Por mucho que se esfuercen los políticos, nunca van a tener una sociedad perfecta. Siempre habrá injusticias, siempre habrá desigualdades. El Señor le dijo, siempre habrán los pobres con ustedes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son gobiernos de hombres para hombres. Y la mayoría de ellos están desalineados con el reino. ¿Ok? Pero en un reino, el rey se hace personalmente responsable. Escucha lo que te estoy diciendo. Cuando eres súbdito del reino, el rey se hace personalmente responsable de tu bienestar. ¿Ok? Y el rey del cielo, el rey del reino de los cielos, es un buen padre que sabe todo lo que necesitas. Por eso es que está escrito en Mateo 6, 7 y 8. Ponlo ahí, lo leemos en la Nueva Traducción Viviente. Cuando ores, escúchame bien, porque esto tiene que ver con la oración cuando te tienes que dirigir al reino. Dice, cuando ores no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. ¿Ok? No parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones, que piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo porque repetir las mismas palabras una y otra vez. Ave María, purísima, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de toda la mujer, bendita eres Santa María, Madre de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Puedes repetirlo 1000 veces, no va a hacer nada, porque Dios es un Dios que conversa contigo, que te escucha y te responde. Versículo 8, no seas como ellos porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se los pida. Por eso fue que les di el ejemplo de los miércoles en la noche. Nosotros casi no pedimos porque salimos seguros de que ya Dios contestó lo que necesitábamos. El Señor se complace tanto en que nosotros le prestemos atención a Él, lo adoremos, nos centremos en Él. Que dice, puedes irte, lo que necesitas ya está cumplido. Amén. Y en Mateo 6, 25 y 34 el Señor dice, no se afanen por estas cosas, no se afanen por el día de mañana. Escúchame bien, la clave del éxito en el reino es que sus ciudadanos mantengan la correcta relación con el gobierno. ¿Ok? Es decir, con el rey. Y es por eso que constante repito y enseño, porque me fue revelado, que la salvación no se trata de una religión, sino de una relación. Amén. De una relación. Yo tengo relación con Vilén, con Gadiel, con el hermano Diego, tengo relación con la mayoría de ustedes. ¿Ok? Y a veces ustedes son muy benignos conmigo y me invitan a comer, ¿verdad? A veces pasan meses y hasta años, como me ha pasado con Eduardo y Lorena, no me invitan a comer, pero tengo relación con ellos, pues. Y a veces me escriben, nos escribimos, nos texteamos, ay, nos reímos. Tenemos una relación a distancia también. La tenemos personal, tenemos a distancia. Los conozco, me conocen. Es lo mismo que quiere el Padre, que lo conozcamos
¿Cómo fue que le dijo? ¿A quién fue que le dijo? ¿A qué profeta fue que le dijo? Si alguien tiene que gloriarse, gloríese en esto, en conocerme y entenderme que soy Dios. Conocerme y entenderme. Es una relación directa con el Creador a través del Salvador. Y el Salvador es la puerta. Amén. Entiende que la relación con Dios te libera, te sana, te enriquece. La religión, en cambio, te ata, te oprime, te empobrece. ¿Ok? Yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Tengo algunas otras cosas que decir, pero voy a pasarlas por encima. ¿Te estás dando cuenta de cuánto estás perdiendo por el hecho de afanarte en buscar todas esas cosas en vez de afanarte en buscar el corazón del Rey, quien ha prometido suplirte todo lo que necesitas? Si tú llegas aquí con la intención de orar por un carro, por una casa, por ropa, por mayor sueldo, por el pan de cada día, entiende que estás probablemente viviendo una religión. Porque el que vive una relación y conoce a su Dios, lo que dice es: Padre, gracias. Yo sé que me viene el pan. Yo sé que me viene el vestido. Yo sé que me viene la casa. Yo sé que me viene el carro. Que tú me lo darás en su momento oportuno. Yo te doy gracias porque tú no te has olvidado de mí. Y tarde o temprano. Aquí tienes la llave del carro nuevo. Aquí tienes la llave de la casa nueva. Hermanito, aquí tiene un mercado. Porque Dios suple. Yo he vivido todas esas cosas. Me acuerdo un viernes en la mañana íbamos para un ayuno de 3 días en Valle de la Pascua. Yo creo que tú estabas presente, Gregorio, no me acuerdo de los demás, pero esa mañana, el día anterior, nada más teníamos arroz y lentejas y yo estaba sentado delante del televisor viendo un programa. En Valle de la Pascua era lo más raro del mundo. No había estaciones de televisión locales, pero había un satélite que recogía la TV española, la TVE, y había un chef de cocina llamado Carlos Arguiñones, y todos los mediodías tú lo veías preparar esos tremendos platos y daba cómo se hace y los picaba y los prestaba y entonces presentaba el plato. Y yo me senté ese mediodía con un plato de arroz y lentejas nada más, que era lo que había, y prendí el televisor y él estaba ahí cocinando tremendo manjar y yo comiendo arroz y lentejas viendo a él presentar ese plato. Le dije, cuando terminé de comer, voy a la cocina y le digo: Tami, ¿qué te provoca comer? Yo, cualquier cosa. Digo yo: no, yo quiero comer. Me provoca un pescado frito con papa. Ay, sí, suena bien. Entonces digo: Señor, ya sabes, nuestra próxima comida es que sea un pescado frito con papa. Claro, la siguiente comida iba a llegar el domingo en la noche, porque nos íbamos en la mañana siguiente al campamento de ayuno. Y ayuno es ayuno. ¿Ok? Bueno, levantamos a las 6 de la mañana, montamos a la gente en el autobús y nos fuimos para el campamento. Cuando llegamos el domingo en la noche, estábamos ahí en la casa. No me acuerdo qué es lo que estábamos haciendo, pero no había mucho que hacer. Y de repente oigo que están tocando la reja. Hermano Mario. ¿Quién será? Y yo salgo. Y es la vecina que vivía enfrente de nosotros. Una vecina que no era de la iglesia, de paso. Digo: ¿cómo está, hermana? ¿En qué le puedo ayudar? No, nada. Mire, que ustedes se fueron el viernes de la mañana y más tardecita, después que ustedes se fueron, pasó por aquí la hermana Argelia y les dejó este paquete y me encargó que por favor se los entregara cuando llegara. En un paquete así, ¿no? Y le digo: bueno, muchas gracias. Me entrega el paquete y yo veo que está frío el paquete. Entro a la casa y cuando lo abro, era un pescado de este tamaño. Hasta los antojos. Les cuento otro testimonio. Pasamos un año de mucho trabajo. Cuando digo mucho trabajo, de mucha administración, mucho ministerio. Y eso fue antes de nosotros, creo que un año antes de nosotros salir para Estados Unidos. O sea, debe haber sido por el año 95. Y mi esposa ora de esta manera. Permiso, mi amor, voy a contar esto, pero para que ustedes vean que Dios, hasta los antojos, ¿verdad? Ella ora de esta manera y dice: Señor, si tú consideras que hemos hecho un buen trabajo, que hemos obedecido tu voz,
Mira, Señor, estamos cansados. Por favor, danos unas vacaciones, Señor. Un ratico, un respiro, que estamos bien agotados. Ahí dejó la oración. No sé cuánto tiempo después, fueron pocos días. Llega una hermana que estaba bien posicionada en el pueblo de Valle de la Pascua. Y le dice: hermana, mire, el Señor me dijo que le diera esto para que se fueran de vacaciones. ¿En serio? Sí, sí, hermano. Es más, ¿a dónde quieren ir? Y también dice: bueno, nosotros queríamos ir a Margarita, pero bueno, yo tengo un apartamento en Margarita. Deje que le doy la llave, le busco la llave y usted va y puede pasar la Margarita, es una isla muy bonita. Y puede pasar ahí una semana. Ay, gracias. Cuando mi esposa entra a la casa, todo así, y abre el sobre, un tremendo cheque. En aquel tiempo, estamos hablando de hace como casi 30 años, no, 25, casi 29 años, 30 años. 100,000 bolívares. 100,000 bolívares. Ok, supongamos que un cheque de $1,000 para ponerse así, para ir a Pensacola y pasarse una semana en un R&B o tal vez sea más, yo no sé. Pero ustedes entienden lo que les estoy diciendo. Mire, con 100,000 nos fuimos mi esposa, mis 2 hijos al apartamento. Llegaron los hermanos Odalay, Gadiel y Gadiel Alfonso, que era un pichurrito, y pasamos ahí una semana de vacaciones. Tremendo. Dios hace esas cosas porque es Padre bueno. Amén. Nos ponemos de pie. Ahora, todo esto se lo he contado no para que me tengan envidia. Miren lo que hace la envidia. Me tumban los micrófonos. Todo esto se lo estoy contando para que ustedes sepan que los mismos privilegios que yo he disfrutado del reino, sin saberlo, sin saber toda esta revelación que les estoy dando, lo tienen ustedes también. Lo único que tienen que buscar es alinearse con el reino. Alinearse con el reino. David Chávez, que está allá atrás, él se alineó con el reino y pasó buen tiempo. No fue corto el tiempo que pasó, pero porque estaba alineado con el reino, él vio cómo Dios respondió a su respuesta y su necesidad. Y hoy está él con nosotros aquí, con su esposa y con sus 2 hijos, 3 hijos, 2 hijos, 3 hijos. ¿Ok? Y solamente está esperando que algunas cosas ocupen el lugar que tienen que caigan en el lugar donde tengan que caer, para él poder entonces dedicarse a servir al Señor a tiempo completo. Amén. Dios hace ese tipo de milagros porque es Padre bueno. Yo quiero decirte lo siguiente: tu Padre celestial es bueno de verdad, pero no solamente bueno, sino que es Rey, es Señor, es tu abogado, es tu juez, es tu asesor financiero, es tu asesor espiritual, es todo lo que necesitas. Y eso está disponible para ti si tan solo obedeces lo que está escrito en Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que necesitas. Y cuando digo todo, se refiere a todo: la salvación de tu familia, de tus hijos, la sanidad de cualquiera que esté enfermo, hasta los papeles. Porque si has nacido de nuevo en el reino de los cielos, para decírtelo en el argot de hoy en día, tienes papeles. Tienes papeles que te garantizan, te reconocen como ciudadano del reino de los cielos. Y todo lo que hay en el reino es tuyo. Como dice mi esposa, si el reino lo tiene, yo lo tengo. Amén. Levanta tus manos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque pertenecemos a un reino que es inmutable. Gracias, Señor, porque pertenecemos a un reino que es eterno. Gracias porque tenemos un Padre que es bueno y que es el Rey
del reino al cual pertenezco. Y sé, Señor Dios, que mientras llego allá, los beneficios del reino los puedo disfrutar aquí y ahora. Me alineo con tu reino, me alineo con tu palabra, me alineo, Señor Dios, con lo que está escrito. Dependo de ti, dependo de tu voluntad. Y como nos enseñaste a orar, Señor Jesús, así oro, así oramos en este momento. Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad en mi vida. Venga tu reino, y que me invada tu reino, se establezca en mi mente, en mi corazón, en mi alma, en mi ser, en mi espíritu, y me dirija, Señor, a caminar conforme al reino de los cielos. Y hágase tu voluntad, que lo que está escrito en tu libro acerca de mí se cumpla, como lo dice el Salmo 89, creo que es, que dice: Jehová hará prosperar su propósito en mí. Padre, yo declaro a esta gente bendecida, yo declaro a esta gente alineada, yo declaro que conforme pasan los días, las semanas y los meses, se irán alineando cada vez más con el reino y se hará manifiesta tu voluntad para ellos y se harán manifiestos los frutos de haber hecho tu voluntad. Te doy gracias por sus vidas. Te doy gracias, Señor, por los propósitos que tienes en ellos. Te doy gracias, Señor, por todas las pruebas que están pasando y que ellos no se han dado cuenta que han vencido, porque prueba tras prueba tras prueba, muchos de ellos han estado viviendo en estos últimos años, pero han ido superándolo. Quiere decir que han sido más que vencedores. Y lo que tú estás forjando en ellos es la imagen y el carácter de Cristo. Y mientras más carácter de Cristo, más autoridad para reinar en distintos ámbitos tú nos das. Gracias por esa revelación. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, te damos la gloria a ti. Amén y amén.